a hacer hoy corresponde a un ejercicio de un examen que se hizo hace, creo que el año pasado, que era una viga de madera continua de 2 vanos, con un tipo de cargas y se pedía dimensionar a flexión, en estado límite último, a cortante, también deformaciones, el aplastamiento de la placa de apoyo y también en deformaciones. Bien. Hoy nos centraremos solamente en la parte de estado límite último de flexión, de cortante y aplastamiento en el apoyo. Bien, bueno, os cuento cómo era este ejercicio. Tenemos una estructura formada por 6 pilares que son 2 pórticos, una viga continua que apoya en un pilar extremo, otro extremo y un intermedio con su cimentación. Zapatas, zapatas, zapatas. Esto es en alzado. En la otra dirección, en la sección, tenemos algo parecido, pero en un mano. Cimentación, cimentación, pilar, pilar y el forjado que viene aquí. Y en planta tenemos lo siguiente: una sección rectangular con una viga que viene por aquí, la otra viga viene por aquí y tenemos los pilares que son estos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pilares. Y este forjado descansa en esta dirección, se forja en esta dirección, que descansa en este forjado tanto en este pórtico como en este pórtico. En cuanto a dimensiones, tenemos que esta longitud o luz de forjado son 6 metros. La luz entre pilares del pórtico principal también son 6 metros. Y por lo que esto también son 6 metros. Y la estructura de madera no es tan sencilla de unirla entre sí como la estructura metálica. La estructura metálica podemos colocar tornillos y soldaduras. La de madera se pueden hacer uniones con una chapa metálica, así con clavos o tornillos, en diferentes disposiciones, pero es más complicado ejecutar uniones y hacerlas además rígidas. Por lo que en este ejercicio se plantea que todas las uniones son articuladas, ¿vale? Aunque tengamos una cimentación, el pilar está simplemente apoyado sobre esa zapata. Y las uniones de viga y pilar también son articuladas. Por lo que la estructura realmente es un mecanismo. Si está todo articulado, esto se puede venir abajo. Por lo que en este pórtico, o en esa dirección y en esa dirección, se colocan unas cruces de San Andrés para impedir que esto se pueda mover lateralmente, para hacerlo intranslacional en esta dirección. Y algo parecido ocurre en la dirección longitudinal, que es esta. Si todo está articulado, esto se puede venir abajo en aquella dirección, o aquí, o en esta otra. Por lo que la solución que se plantea en esta dirección son unos tirantes que van cogidos a cimentación en un lado y simétricamente en el otro, que anclaría por aquí. Bien. Con lo que la estructura de esta manera la hacemos estable, es totalmente biarticulada, los pilares todos biarticulados, pero estables con unos tirantes de arrostramiento que hacen que la estructura sea intranslacional. Que esto nos afectará más al cálculo de pandeo que haremos otro día, pero hoy esto no nos afecta y nos quedamos con estas vigas. Esta viga, que son 2 vigas, que es una viga continua, apoyada en los extremos y continua por el punto central. Una viga de 12 metros de longitud. No son 2 vigas, es solamente una viga. Entonces, lo que se nos pide en este ejercicio es que dimensionemos esta viga a flexión, estado límite último, a cortante, bien, y también a aplastamiento que se produce el apoyo de este pilar con esta viga. Aquí tenemos un peso sobre la viga que hace que tengamos un punto de reacción en el pilar que se está clavando en la viga, ¿verdad? Tenemos que comprobar qué ocurre en ese apoyo. Lo de hoy haremos eso: flexión, cortante y el apoyo. Y el próximo día veremos el estado límite de deformación y otro día más veremos el pandeo. Bien. Bueno, os comento las cargas que gravitan sobre esta estructura. Tenemos una carga permanente que vale 1,5 kilonewton cada metro cuadrado. Son superficiales. Una sobrecarga de uso que llamaremos SQ, que vale 0,4
kilonewton por metro cuadrado y una carga de nieve que vale 0,2 kilonewton cada metro cuadrado. Bien. Vale. Esta estructura está ubicada en Campicafort, término municipal de Santa Margarita, por lo que tenemos una altitud de menos de 1000 metros, que esto nos afecta para la cota de nieve, que está a menos de 1000 metros. Altura de pilares son 3 metros, que hoy no nos importa mucho. 3 metros. Y un dato muy importante para nosotros es el tipo de madera que se emplea para esta construcción. Que en el examen nos dicen que es una madera GL24H. Una madera laminada de resistencia a flexión 24 megapascales y H de homogénea. Vale. Y como os comento, hay que hacer estado límite último de flexión, estado límite último de cortante y también el aplastamiento del apoyo. Que era el apartado A, el apartado B y el otro era el apartado D. Vale, eso es lo que nos pedían en el examen. Bien, estos problemas de madera tenemos que abordarlos de la siguiente manera. En primer lugar tenemos que ver qué material tenemos en nuestra construcción, que es la madera. ¿Qué tipo de madera es? GL24H. Con esta designación de la madera sabemos qué resistencia puede tener a la flexión y otras más que vamos a ver. Bien, y sabremos qué es lo que nos puede aguantar el material. Primero, ¿qué aguanta el material? Segundo, qué cargas tenemos en la estructura para saber qué tensiones introducimos en la estructura y compararlas con las tensiones que puede aguantar el material. ¿Bien? Bueno. Por tanto, tenemos que irnos a buscar las características de este material. GL24H, este grupo de tipos de madera, son madera laminada encolada homogénea. Bien. Y tenemos que este 24 significa justamente la resistencia que tenemos a flexión. F sub MGK, característica. Pues de aquí tenemos que coger aquellos valores de resistencia que nos puedan ser de utilidad en nuestro ejercicio, que es lo que nos están pidiendo. ¿Cuáles son? La resistencia a flexión, la resistencia a cortante y la resistencia a compresión perpendicular a la fibra, que es para el aplastamiento de la chapa del apoyo, que es este. Y estos valores nos los apuntamos porque nos van a hacer falta en el ejercicio. Tenemos que es madera laminada homogénea, hemos dicho. Donde la resistencia a flexión, F sub MK, vale 24 megapascales, la característica. Bien. La resistencia a cortante, característica, vale 2,7 megapascales. La resistencia a compresión perpendicular a 90 grados, característica, vale también 2,7 megapascales. Y un dato más que tenemos que coger de la tabla es la densidad característica de este material, que son 380 kilos por metro cúbico. Rho de densidad, característica 380 kilogramos cada metro cúbico. Bien. Tenemos este material y cogemos estas características mecánicas de la sección. Así como el acero siempre cogíamos un tipo de acero que era 275 y aguanta igual en compresión que en tracción, la madera no. Tiene unos coeficientes diferentes. Bueno. Esto en cuanto a resistencia característica. ¿Cuánto vale la resistencia de cálculo para la madera? Tenemos que modificarlo. La resistencia de cálculo de la madera depende de la resistencia característica del material, como ya bien sabemos, partido entre un coeficiente de minoración del material, que es gamma sub m. Y esta división la afectamos por un coeficiente corrector, un K de modificación, que depende de la duración de la combinación de carga
de acuerdo con la tabla que ahora veremos. Quiere decir que este material tiene una resistencia de cálculo X u K, donde X puede ser la resistencia a compresión, tracción, acortante o lo que corresponda, partido de un coeficiente de seguridad del material, pero corregido por un factor de duración de la carga que no tenemos en estructura metálica, pero sí que tenemos en estructura de madera. Quiere decir que la madera aguanta mucho en unas cargas muy cortas, pero si la carga la mantenemos durante mucho tiempo, al final, por cansancio, se nos puede romper la viga. Por lo que modificamos su resistencia característica por un factor K de ajuste de duración de la carga. Por lo que esto nos interesa para nuestro cálculo de la estructura. Tenemos que saber qué duración de carga tenemos sobre esta estructura para saber qué K de modificación emplear. ¿Sí? Bueno, pues tenemos que ver, en primer lugar, cuánto vale este coeficiente de minoración de material, que es gamma sub m. Que para madera laminada encolada, que en nuestro caso, tenemos que gamma sub m vale 1,25. Gamma sub m es igual a 1,25. Y voy a poner aquí la expresión completa. X sub d es igual K sub mod por X característica partido entre gamma sub m. X características son todos estos valores que os he puesto aquí, que hemos cogido de una tabla. Gamma sub m es este, y K mod nos falta por saber cuánto vale o cuánto valen sus coeficientes. Y lo vemos en la siguiente tabla. Resulta, no lo he comentado antes, pero nos dice en el enunciado que esta estructura, bueno, está creo que en una playa, y es una clase de exposición 3. O sea que está expuesta al medio ambiente, ¿no? No está protegida. Y para clase 3, tenemos en la tabla, clase 3, un coeficiente de modificación de la resistencia que depende de la duración de la carga, con una serie de coeficientes en esta línea. 0,5 para cargas permanentes, 0,55 para cargas largas, duración media 0,65, corta 0,7, instantánea 0,9. ¿Y cuándo decimos que la duración de la carga es larga, media, corta o instantánea? Bueno, pues aquí tenéis un resumen. La permanente son las cargas de peso propio y cargas permanentes, sabéis que es suelos, peso propio de la estructura. La media es para la sobrecarga de uso, que sabéis que puede estar, puede no estar, pero durante la vida útil de la estructura, pues, tiene una permanencia media de duración de la carga. El viento de duración corta son esfuerzos de poca duración, bien, y sismos instantáneos, dura muy poco, unos segundos, minutos en algunas ciudades más intensas, pero en España no. Y luego la nieve, tenemos dudas en decir que si es una duración media o corta. En zonas donde nieva mucho, altitudes de más de 1000 metros, quizá es más media que corta, y por ejemplo en Palma de Mallorca, a menos de 1000 metros tenemos una duración corta de la nieve, o nula incluso. Bien, entonces, para cargas permanentes tenemos 0,5 en K sub mod, para sobrecargas tenemos el 0,65, para esta clase 3 que estamos en nuestro ejercicio, viento no tenemos, pero nieve sí tenemos y estamos a menos de 1000 metros, tenemos este. Por lo que nos apuntamos el resumen de la tabla. ¿Perdón? Sí, pero estamos en clase 3 de servicio. ¿Vale? Y nos quedamos entonces con... sí, lo apunto aquí. Para peso propio más cargas muertas o permanentes, tenemos un K de 0,5. Para sobrecarga de uso, cogemos 0,65. Y para nieve, a menos de 1000 metros, cogemos 0,7. Bien. Por tanto, hasta aquí hemos definido el tipo de material y su resistencia. Nada más que eso. En función del tipo de material, GL24H, cogemos unos valores de resistencia mecánica de la sección que los modificamos por un coeficiente que depende de la duración de la carga. Hasta aquí hemos descrito el material, ¿vale? Nada más que eso, que es creo que lo más importante en este ejercicio de madera. Ahora lo que viene es sacar esfuerzos
para que con los esfuerzos llegar tensiones y ver si la tensión a la que sometemos la estructura la puede soportar la estructura con estos coeficientes. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Sí? Vale. Pues esto ya lo apago. Tenemos que sacar esfuerzos. Y aquí nos tenemos que remontar al inicio de las clases, o estructuras 1 quizá, de cuando tenemos una viga, en este caso continua, de 2 vanos, con una carga lineal repartida de cálculo que vamos a llamar Q sub D, bien, con longitudes L y L, que L son 6 metros, que nos provoca unos esfuerzos flectores, M, y unos esfuerzos cortantes, V. Bien. Y tenemos que recordar aquí cuánto vale esta ley de flectores y esta ley de cortantes. Bueno, flectores, viga continua, que tiene momento negativo y tiene carga repartida, por lo que tenemos momento V0 aquí y aquí. Tenemos lo siguiente. Momento negativo y momento positivo. Bien, tiene esta forma. Ahora ponemos los valores. Y en cuanto al cortante, sabéis que cuando tenemos el momento máximo, tenemos cortante igual a 0. Reacción hacia arriba, cortante para arriba, viene para acá y por simetría el otro. Bien, cortante positivo y cortante negativo. Vale. Bueno, como comento, este punto de momento máximo corresponde el cortante igual a 0. Por lo que de aquí os des cuenta que en esta estructura se carga más cortante en este apoyo que en este apoyo. Bien, aquí tiene la ley. Aquí hay menos porcentaje de carga que aquí. Y este valor, que es igual que este pero con signo contrario, ¿vale? Lo podéis mirar en un prontuario, hacerlo a mano, que este cortante es igual, el cortante máximo en esta viga, a 0,625 por la luz del vano por la carga mayor a la que actúa en este vano. Quiere decir que esta longitud corresponde al 62,5% de toda la longitud. Si fuera una viga continua tendríamos mitad de carga, pero como no es continua, que aquí no es continua, pues este vano se lleva este apoyo se lleva un poquito más de carga, que es este. Bien, esto es el cortante en una sección como puede ser esta. O esta otra, y con signo contrario. Bien. En cuanto al momento flector máximo, como sabéis, el negativo siempre es un poquito más alto que el positivo en este tipo de casos. Y el momento, si lo miráis en prontuarios o hacéis un cálculo, vale la carga que aplicamos sobre la viga por la luz al cuadrado partido entre 8, que es el momento isostático de la pieza, en negativos. Bien. Tenemos esfuerzos en función de lo que aún desconocemos, que es la carga de cálculo. Y la carga de cálculo depende de la combinación de acciones que hagamos de cargas permanentes sobre cargas de uso y nieve. Pero claro, aquí la dificultad es la siguiente, que no podemos hacer lo que hacemos en estructuras metálicas. ¿Qué combinación es la que más valor da de momento negativo? Pues este por 1,5 más este por 1,75, este por 1,5 más la nieve por 1,5 más por un factor de combinación de cargas que es de 0,5, el 6 o 0. Hacemos aquello y obtenemos un valor de momento negativo más grande, el máximo. Pero claro, aquí tenemos que pensar que tenemos unos coeficientes que modifican la resistencia de la viga, del material, de la madera, en función de la duración de la carga. Por lo que aquí tenemos cargas que pueden estar permanentemente, que aplicaríamos un coeficiente de modificación de 0,5, pero existen cargas de muy corta duración, como es la nieve, con el que aplicaríamos un coeficiente de modificación diferente. Lo he comentado, para las cargas permanentes,
la viga puede aguantar una carga menor que para cargas instantáneas. Ahí tenemos que pensar un poquito qué ocurre. Por tanto, tenemos que plantearnos cualquier tipo de combinación que podamos tener en nuestra estructura. Y se me ocurren tres ahora mismo, que son las siguientes. Se me ocurre que una combinación puede ser peso propio más cargas muertas o permanentes. Otra combinación son las mismas, peso propio más cargas muertas más sobrecarga de uso. Y otra combinación puede ser peso propio más cargas muertas más sobrecarga de uso más nieve. Se me ocurren esas tres combinaciones que pueden existir en la estructura, ¿verdad? La carga permanente no se puede quitar nunca, siempre está. Y luego puede que esté o no esté la sobrecarga de uso y la nieve. Por tanto, estas combinaciones de carga no siempre tienen la misma duración. Esto es permanente, esto no, la sobrecarga no, la nieve no. Por lo que aplicaremos diferentes tipos de coeficientes de combinación. Esa es la dificultad que tenemos en el ejercicio, pero no hay más. Bien. Bueno, vamos a comenzar calculando lo que vale, pues lo que valen estas cargas. Bien. Pero separamos. A ver. Me queda de acuerdo, tengo que borrar por aquí. Esto no lo borro. Bueno. Mirad. ¿Cuánto vale? Esta es la combinación 1, combinación 2 y combinación 3. ¿Cuánto valen las cargas permanentes? G sub D, podemos llamarlo, que es igual a carga permanente, que es 1,5, 1,5 kilonewton por metro cuadrado, por, esto es por metro cuadrado, yo quiero una carga por metro lineal para la viga, por lo que tengo que multiplicar esta carga superficial por el ámbito que carga sobre esta viga. Si el forjado tiene 6 metros de luz, pues 3 metros irán para acá y 3 para allá, con lo que cada viga aguanta 3 metros cuadrados por cada metro lineal. Por 3 metros cuadrados cada metro lineal. Y esto ya es una carga lineal permanente sobre la viga. Más el peso propio de la viga, que aún no lo conocemos. La viga tiene una sección de 25 centímetros de base, 25 centímetros, por un canto H que aún no conocemos y que tenemos que dimensionar nosotros. Por tanto, tenemos que suponer un peso previo de partida que aún no conocemos, por lo que imaginamos tenemos que partir de un canto estimado, 0,50 metros por ejemplo, para poner un peso a la viga, que luego puede que sea más o puede que sea menos, pero tenemos que estimarlo. Pues por el ancho de la viga, que es 0,25 metros, por el canto de la viga, que podemos aproximarlo a 0,5 metros, que aún no lo conocemos, repito, por su peso específico, que está pintado allí, que son 3,8 kilonewton cada metro cúbico. Estos son metros y metros. ¿Vale? Esta es la carga característica que tenemos lineal sobre la viga y la mayoramos por el coeficiente de combinación de cargas para cargas permanentes, que es 1,35. Coeficiente de mayoración. Y esto da igual a 6,72 kilonewton cada metro lineal. La sobrecarga de uso lineal mayorada vale la superficial, que son 0,4 kilonewton cada metro cuadrado, por el ámbito, que son 3 metros cuadrados cada metro, y por el coeficiente de mayoración de cargas variables, que es 1,5, igual a 1,8 kilonewton cada metro lineal. Y nos queda la nieve.
La nieve mayorada vale 0,2 kilonewton cada metro cuadrado por 3 metros cuadrados cada metro, que es el ámbito, mayorado por 1,5. Y esto da 0,9 kilonewton cada metro lineal. Bien. Eso es lo que tenemos. ¿Esto lo puedo borrar ya? ¿Sí? El cortante. No, eso lo dejo. Vale. Bueno, ya tenemos varias cosas. Tenemos resistencia del material, con unos coeficientes que modifican su factor por la duración de la carga, y las acciones, que son las cargas, ¿vale? Vamos a empezar con el cálculo de la flexión de la viga de madera, que es el punto A, flexión. La flexión la tenemos en el apartado 6.1.6 del código técnico. Y nos dice lo siguiente: la tensión a la que podemos someter el material, tensión de cálculo a flexión, que vale el momento de cálculo partido entre módulo resistente, esto es como el acero, es Navier, no tiene que ser mayor, es menor o igual a la resistencia a flexión que puede soportar la madera. Tensión a la que sometemos el material menor que la tensión que se puede soportar el material. Bien. Bueno, el momento lo tenemos que sacar de aquellas cargas, que ahora lo veremos. El módulo resistente, si recordáis, es igual a la inercia partido entre 1/2 de h, de la altura. ¿Por qué? Porque estamos sacando esta ley de tensiones de Navier. Compresiones y tracciones, frente a un momento aquí. Y esto vale h. Si desarrollamos esta expresión, tenemos que la inercia, que es 1/12 de b por h al cubo, partido entre 1/2 de h. Y esto es igual a b por h cuadrado partido entre 6. ¿Bien? Bien, el momento lo sacaremos de ahí. Módulo es este, en función de h, porque es lo que no conocemos todavía. Conocemos b, que son 25 centímetros, h lo desconocemos, tenemos que hacer un cálculo. Y tenemos que ver cuánto aguanta el material, F sub md. Bueno, F sub md de cálculo es igual, viene en esta expresión. F sub md tiene que ser igual a K de modificación por F sub m característica partido entre coeficiente parcial de seguridad del material, gamma sub m, que es K, coeficiente corrector de la duración de la carga, K sub mod, por F sub mk partido entre gamma sub m. Bien. Vale. Y resulta lo siguiente, que esta es la tensión que puede aguantar el material. Esta es la tensión a la que sometemos el material. Y para poder dimensionar al límite, es decir, producir una tensión en el material igual a la tensión que puede aguantar el material, tenemos que igualar esta expresión igual a esta. Bien, por lo que lo ponemos. A ver cómo lo hacemos para despejarlo. Vale. Mirad,
el momento m sub d es igual a la carga lineal que hemos puesto antes por L cuadrado partido entre 8, que está aquí, ¿verdad? Esta expresión de aquí. Por lo que hacemos esta expresión. M sub d, que es Q por D por L cuadrado partido entre 8. Partido entre el módulo resistente. Partido entre B por H cuadrado partido entre 6. Tiene que ser igual, si queremos agotar el material, a gamma sub MD, que es K mod por F sub MK partido entre gamma sub M. Por tanto, de aquí, ¿qué es lo que desconocemos o qué queremos averiguar? H, ¿verdad? Bueno, vamos a despejar H. Y esto lo borro. H, que le vamos a llamar H para flexión, tiene que ser mayor o igual a raíz cuadrada de... Y ahora voy a despejar esta expresión. Para despejar H, ¿qué hago? Esto partido entre todo esto, y esto lo paso aquí, ¿vale? Y despejo H. ¿Sí? Bueno, pues H es igual a raíz cuadrada de el momento, que es carga lineal por L cuadrado partido entre 8, que es este, por gamma sub M, partido entre B sextos por K sub mod por F sub MK. Tenemos esta expresión. ¿Lo veis, no? He despejado H. Bien. Gamma sub M lo conocemos, 1,25. F sub MK lo conocemos, 24 megapascales. B son 25 centímetros, L son 5 metros, y lo que nos falta por definir es cuánto vale esta carga y cuánto vale este coeficiente K mod. ¿Vale? Y esta carga depende de la combinación que estemos determinando, que estemos estudiando, que son aquellas que vienen antes ahí, la 1, 2 y 3. Esta carga depende de nuestra combinación. Y esta K depende de la duración de las cargas que tengamos en la combinación. Y el código técnico dice que tenemos que elegir una K de modificación de la tensión por duración de la carga, una K en función de la carga de menor duración que tengamos en la combinación. La carga de menor duración de la combinación, aquí solamente hay una duración de carga que es permanente. Aquí la de menor combinación sería esta, la sobrecarga de uso, con lo que cogeríamos una K para esta combinación de la sobrecarga de uso, 0,65. Y para la combinación 3 tenemos que la de menor duración es la nieve, por lo que el factor de K debemos emplear el de la nieve. Aunque tengamos aquí carga de larga duración, el código técnico establece que tenemos que elegir el factor K correspondiente a la hipótesis de carga de menor duración, que es nieve, sobrecarga o lo que corresponda. ¿Sí? Por tanto, tenemos que sacar para cada combinación de acciones que hemos determinado allí, la carga que hay que emplear con su K correspondiente. Por tanto, para cada combinación tenemos una carga y una K. Y en cada combinación sacaremos un H mínimo. ¿Bien? ¿Me seguís? Sacaremos un H mínimo para la combinación 1, para la 2 y para la 3. Pero ahora me preguntaréis, bueno, tenemos que hacer las 3 combinaciones. ¿No podemos saber a priori cuál es peor? Pues sí podemos saberlo. ¿De qué depende? De la relación que tengamos entre K, o sea, entre Q y K, ¿verdad? Cuanto más grande sea Q entre K, más grande será H. Por lo que si yo para cada combinación que he pintado hoy, esas 3 combinaciones, me saco lo que vale Q entre K, bueno, me cojo la mayor relación de estas en la combinación, me vengo a la fórmula y saco H.
Pero ahora voy a repetir lo que he pintado aquí. La combinación 1, aquí ponemos combinaciones. La 1, 2 y 3, que es peso propio más carga muerta, subpermanentes. Peso propio más cargas permanentes más sobrecarga de uso. Peso propio más cargas muertas más sobrecarga de uso más nieve. Son combinaciones, ¿vale? Porque me falta espacio por aquí. Y para cada combinación vamos a sacar lo que vale la carga, que no es más que la combinación de esas acciones que ya tenemos aquí. Permanentes, variable de uso y nieve. Por lo que tengo aquí. La carga permanente, ¿cuánto vale para nuestro caso 1? Estas, las permanentes, que era el peso del forjado más el peso de la viga mayorado, que daba 6,72. Lo expresamos en kilonewton cada metro lineal. 6,72. Bien. Combinación 2. Cargas permanentes, que son las de antes, 6,72, más sobrecarga de uso mayorada, esta, 1,8. 1,8. Que esto da igual a 8,52 kilómetros por cada metro. La siguiente, que es todas las anteriores más la nieve, 8,52 más nieve, que son 0,9, ¿verdad? ¿Sí? Cuidado con esto. En estado límite último, como tenemos varias cargas variables, tenemos que combinarlas. Y decíamos, cogemos la principal más la otra concomitante, que no es principal, que la combinamos por un factor de reducción, de combinación, chi sub 0, ¿recordáis? Chi sub 0 para nieve vale 0,5. Nieve menor de 1000 metros de altitud. Pues esto es 8,52 más 0,5 de combinación por 0,9. Y esto da igual a 8,97 kilómetros por cada metro. ¿Bien? Bueno. Ahora bien, tenemos que establecer lo que nos vale la K de modificación por duración de la carga para cada una de las combinaciones. Como comentaba, el código técnico dice que tenemos que elegir este K en función de la carga de menor duración que tengamos en la combinación. Aquí todas son permanentes, pues la K va a ser de 0,5. En el siguiente, la menor duración, ¿cuál es? La sobrecarga de uso. ¿Qué K corresponde? 0,65. Y para la nieve, que es la de menor duración, tenemos 0,7. ¿Sí? Vale. Entonces, el objetivo de hacer esta tabla de esta manera es para poder ver visualmente en qué combinación es más grande la proporción entre Q y K. Pues lo que quiero hacer aquí ahora, la relación entre Q y K. Q de cálculo partido entre K mod. A ver cuánto da. Para el primer caso, bueno, serían 6,72 partido entre 0,5, que es igual a 13,44. El siguiente es 8,52 partido entre 0,65 y el siguiente 8,97 partido entre 0,7. 13,11 el segundo y el tercero 12,81. Por tanto, fijaros, el mayor de los tres es este coeficiente, 13,44. En esta combinación 1 de cargas permanentes, la mayor relación Q entre K
son 13,44. Quiere decir que la relación entre esta Q y esta K es la mayor para la combinación 1. Por lo que si ponemos 13,44 en la relación esta, tendremos un H mayor para esta combinación. ¿Sí? ¿Me seguís, no? Entonces, si ya hemos determinado que la peor combinación para nuestra madera en flexión es la combinación 1, pues trabajamos ya en adelante con la carga Q de 6,72 y el coeficiente K de 0,5 en adelante. Porque sabemos que es más determinante que la combinación 2 y la combinación 3, para este caso en concreto. ¿Vale? Es para simplificar cálculos. Si sabéis que esta es la peor combinación, seguís con esta y ya está. Las demás las descartáis, porque sabéis que no son peores. Bien. Que no lo tenéis claro o no queréis pensar tanto, las hacéis las 3 y ya está. Pero al final se hacen más números cuando al final sabéis que no es determinante. Bien. Bueno, pues si ya sabemos que la peor es la combinación 1, pues despejamos esta expresión con aquellos valores y lo ponemos aquí abajo. H, para flexión, tiene que ser igual a raíz cuadrada de, bueno, carga son 6,72 newton por milímetro por luz, que son 6.000 milímetros, al cuadrado, partido entre 8. Esto es el momento, ¿vale? Por el coeficiente de minoración, que es 1,25. Todo esto partido entre B entre 6, el ancho son 250 milímetros, partido entre 6, por la K, que hemos comentado que es la K de la combinación 1, 0,5, por la resistencia a flexión de la madera, 24 newton milímetro cuadrado. Y esto da un valor de 275 milímetros. ¿Vale? El H para flexión tiene que ser mayor o igual a 275 milímetros. ¿Vale? Y con esto ya tenemos dimensionado el canto de la viga para que pueda cumplir la flexión en este esquema de carga de una viga continua de 2 vanos con esta sobrecarga de uso, esta nieve y este peso propio. Entonces, si os dais cuenta, al final el número de flexión que hemos hecho es muy sencillito. Ha sido despejar esta expresión, la tensión a la que sometemos la viga y la tensión que puede aguantar la viga, despejamos H y ya está. Lo complicado de este ejercicio, ¿en qué estriba? Bueno, y tampoco es tanto. En primer lugar, determinar qué características mecánicas tiene nuestra viga. A partir del tipo de madera, elegimos unos coeficientes de minoración de material y unas resistencias características para cada estado de carga, flexión, cortante y aplastamiento. ¿Vale? Con esto ya tenemos la resistencia de cálculo que puede aguantar nuestro material, que es el que igualamos a nuestra tensión a la que sometemos el material, que es el momento entre módulo resistente, no hay más. En primer lugar, saber características mecánicas, ¿qué es esto? En segundo lugar, pensar en los coeficientes de combinación, los coeficientes de modificación en función de la duración de la carga. ¿Vale? Hay que sacar esto. Resistencia mecánica, cargas que aplicamos y hasta lo demás simplemente despejar aquí un valor, una expresión. ¿Sí? O sea que dificultad numérica no hay ninguna porque la expresión es muy sencillita. Sí, es esta expresión de aquí. Lo de complicado es donde hay que equivocarse en sacar la característica mecánica de la sección en función del tipo de pieza y duración de la carga y el esfuerzo que sometemos en la viga. No tiene más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Lo veis claro? Estupendo. Bueno, pues ahora continuamos con el siguiente punto, que es el estado límite último acortante. Acortante, bueno, es una expresión diferente a esta, no es la misma, pero todo lo demás
es la misma metodología. Ya tenemos la resistencia de la pieza, sacaremos esfuerzos y compararemos el esfuerzo, tensión a la que sometemos la viga, con la tensión que puede aguantar la viga cortante. ¿Vale? Y ya está. Pues nada, borramos. Cortante. Nos vamos al código técnico, apartado 6.1.8. Y el código técnico nos dice: la tensión a la que usted someterá al material de cálculo, calcúlela como 3/2 de el cortante de cálculo en la sección partido entre un ancho eficaz por un canto. Esta es la tensión a la que sometemos el material en función del cortante y del ancho de la sección y del canto de la sección. Y dice que no tiene que exceder, tiene que ser menor o igual a la resistencia cortante de cálculo que tiene nuestro material. La resistencia de cálculo del material, que puede aguantar el material, es igual a K de modificación por duración de la carga por F sub V característica de cortante partido entre gamma sub M, que es esta expresión de aquí, particularizado el X como resistencia cortante del material, que sabemos que la característica es 2,7 para este tipo de madera. ¿Vale? Lo dejo en función de K-mod. Bien, y la tensión a la que someto el material es igual a 3/2 del cortante, que el cortante vale 0,625 por L por Q sub D, 0,625 por L por Q sub D, partido entre un ancho eficaz, que el ancho eficaz se expresa como un coeficiente K sub CR por el ancho real por el canto. Digamos que minoramos el ancho efectivo de la sección para cortante. Si mide 25, pues será menor para sacar el efectivo. Bien. Pues de aquí resulta que tenemos que hacer la igualación. Para agotar al límite a cortante tenemos que decir que queremos someter la pieza a una tensión tal y lo que aguante el material en límite de cálculo. Si esto lo igualamos, al final tendremos dos expresiones en las que podemos despejar lo que vale H, igual que hemos hecho en flexión. ¿Bien? Bueno. Pues si despejamos H de aquí, que vamos a llamar H a cortante, este H va a ser igual a el H es todo esto entre esto, partido entre todo esto y ya es H. A la carga lineal por la luz por 0,625 por gamma sub M por 3 partido entre el coeficiente reductor de la sección eficaz, K sub CR, por K de modificación por duración de la carga, por B por F sub VK por 2. ¿Vale? El despejado H de ahí. Donde si os dais cuenta, en esta expresión solamente hay unas dos variables, igual que antes en flexión, que dependen de nuestra combinación de carga, que es la Q y la K, igual que antes. Todos los demás coeficientes no dependen del tipo de nuestra combinación de carga, de nuestra duración de las cargas, pero sí que depende la K, la Q y la K. Por lo que estamos en un ejemplo igual que comentábamos en flexión para cortante, que sabemos cuál es la peor combinación de cargas más desfavorable en función de la máxima relación que tengamos entre Q y K, que sigue siendo esta expresión de aquí, de 13,44. ¿Cuándo es mayor H? Cuando Q entre K es mayor, ¿verdad? Pues ya está.
Podemos hacer las tres combinaciones con cada Q y con cada K, o si ya sabemos a priori que la peor es la primera, pues hacemos solamente la primera. ¿Bien? Pues bien. Vamos a poner lo que vale eso. Y esto lo va a borrar. H, acortante, tiene que ser mayor o igual a la carga Q, 6,72 newton milímetro por 6.000 milímetros, que es la luz, por 0,625 por 1,25 por 3, partido entre, bueno, K sub CR, que es para sacar el ancho efectivo de la madera, viene determinado en el código técnico en el apartado 6.18, ¿vale? Este K vale para nuestro caso en concreto 0,67, ¿vale? Por tanto, ponemos aquí 0,67 por el K sub mod, que es 0,5 para la combinación número 1, 0,5 por el ancho, que son 250 milímetros, por resistencia cortante de la madera, que son 2,7 megapascales, 2,7 newton milímetro cuadrado, por 2. Y esto da un valor de 209 milímetros. H acortante mayor o igual a 209 milímetros. Caso CR del código técnico apartado 6.18. Veo una tabla en que, bueno, lo voy a proyectar, pero hay una tabla o unas líneas de texto en el que te dicen que en función del tipo de material o sección tenemos este coeficiente. ¿Vale? Bueno, tenemos que el dimensionamiento en flexión tenemos que tener un canto al menos de 275 milímetros y en cortante 209. ¿Vale? Por tanto, tenemos que elegir un canto que cumpla estos dos. Por lo que podemos elegir, por ejemplo, un H de 300 milímetros, donde la sección puede medir 25 por 30. ¿Vale? Con esto ya cumpliríamos tanto a flexión como a cortante en estado límite último. Por tanto, igual que en flexión digo ahora lo mismo, es una única expresión, que es esta, donde tenemos la tensión a la que sometemos el material y la tensión que aguanta el material, del que despejamos H y sacamos pues, un H mínimo que tenemos que utilizar. ¿Vale? La dificultad estriba en lo que comento siempre, en determinar qué características mecánicas tiene la sección, que no más que ir a una tabla y coger el tipo de material, qué características tiene, y luego determinar qué cargas tenemos, con qué factor de duración de la carga aplicamos. Eso es lo único que tenemos que saber. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas que tengáis sobre esto? ¿Ninguna? Bueno, pues vamos a continuar con el apartado D, el tercero que vamos a hacer hoy, que es el apoyo. Y el apoyo resulta que aquí tenemos un apoyo, ¿verdad? Una viga que es continua, que apoya en un punto intermedio, dos laterales y uno intermedio. Entonces, aquí tenemos una fuerza vertical sobre la viga de madera. Y la viga de madera tiene las fibras en esta dirección, con lo que en esta dirección es muy débil. Bien, aquí se puede aplastar bastante. Tenemos que hacer una comprobación local de este encuentro, de este apoyo por aplastamiento. O sea, que al final puedes tener la viga de madera que por la presión vertical del pilar puede hacer lo siguiente. Por el pilar aquí, ¿verdad? Tenemos que hacer una comprobación de esto. Y las fibras harían así. Bueno, pues hagámoslo. ¿Y qué es lo que puedo borrar? Esto. Apoyos, apartado 6.1.5 del código técnico para madera. Nos dice, la tensión
a la que sometemos en compresión a 90 grados respecto a la fibra principal de cálculo, se puede expresar como la fuerza que aplicamos sobre ese punto, fuerza C 90 de cálculo, partido entre el área que recibe ese pilar. Bien, tensión es igual a fuerza entre área. No tiene que ser mayor que la resistencia que puede aguantar el material en esa dirección, 90 grados, por un coeficiente K sub C90 que también viene marcado en el código técnico. ¿Sí? Bueno, hacemos lo de antes. Sacamos tensión de cálculo y sacamos tensión que puede resistir el material en esa dirección. El área es esta longitud por la otra longitud en la otra dirección, ¿vale? Área de contacto entre pilar o placa de pilar con la viga de madera. Que esta placa va a ser de 25 centímetros por 30 centímetros. Nos lo dice el enunciado en este caso, ¿vale? Es un dato. Bueno, la fuerza que aplicamos sobre la viga. ¿Cuánto es esta fuerza? En este estado de cargas o de cortantes, que tenemos un cortante de 0,625 por un lado y por el otro, ¿cuánto vale la reacción en este apoyo? Recordar, este valor no significa más que Q por L es esta carga que va aquí por esta longitud. Creo que es una fuerza total que carga sobre este vano. Y esto es un porcentaje, una relación de carga que va hacia un lado o hacia otro lado. Bien, aquí va menos porcentaje que en este. Y esta longitud es 0,625 por la longitud total. Por lo que la carga que gravita sobre este apoyo de este vano es 0,625. Y si esto es simétrico, quiere decir que de este vano carga lo mismo sobre este apoyo. Por lo que este apoyo recibe 2 veces 0,625 por L por Q. Esa es la fuerza que transmite el pilar a la viga o la viga al pilar. Bien. Esta expresión la ponemos aquí. Fuerza. Bueno, 2 por 0,625 por carga mayorada por luz de la viga. Partido entre área. 250 milímetros por 300 milímetros. Y esto tiene que ser menor o igual o no mayor que el coeficiente K sub C90, que vale 1 en el código técnico, que habría que verlo aquí, si eso luego lo proyecto, por K sub mod, que depende de la duración de la carga, por F sub C 90K partido entre gamma sub M. Bien, hacemos todos los números. Esto es 1,25. 1,25 por la carga. Fijaros, tenemos que buscar la peor combinación de carga o relación Q entre K. Si esto lo pasamos a dividir, tenemos lo de antes, una Q entre una K. Que tenemos que ver cuál es la máxima, que sigue siendo el mismo, la combinación 1. Por lo que cogemos para Q, cogemos esta carga, y para K cogemos 0,5. La Q, comentamos que cogemos aquella carga, 6,72 newton cada milímetro cuadrado por 6.000 milímetros de longitud partido entre 250 milímetros por 300 milímetros. Tiene que ser menor o igual a 1 por 0,5 por F sub C 90K, que son 2,7. 2,7 newton milímetro cuadrado
partido entre 1,25. Bueno, pues esta expresión de aquí da 0,672 newton milímetro cuadrado, que tiene que ser menor o igual a este lado de aquí, que es 1,08 megapascales. Bien, por lo que hemos comprobado que la tensión que transmitimos en el apoyo de contacto entre viga y pilar es menor que la tensión que puede aguantar el material, 1,08. Por lo que ya tenemos la viga dimensionada. Tenemos una viga de 25 por 30 que aguanta flexión de cortante, y hemos comprobado que esta placa de apoyo de 25 por 30 transmite una tensión menor a la que puede aguantar la viga. ¿Vale? Ya está comprobado. Igualmente digo lo de antes, para la tensión en el apoyo, la fórmula es muy sencilla, que es esta, pero tenemos que saber qué fuerza aplicar, que es por esfuerzos, con qué carga Q, de qué combinación lo estamos cogiendo y qué coeficiente K estamos aplicando. Sí. Si no fuera suficiente en el apoyo, cambiar el área de la placa. Claro, bueno, el área de la placa, la viga tiene un ancho de 25. Hay que aumentar la placa en la dirección perpendicular. ¿Vale? La placa, aunque la pongamos muy grande aquí, en esta dirección no hacemos nada nuevo. ¿Vale? Sería 25 por una longitud suficiente para que pueda aguantar la viga. Aumentaremos la placa en esta dirección. En esta. 25 por 50, por ejemplo. ¿Vale? ¿Sí? Ahora bien, tened en cuenta que si tenemos un pilar que mide, por ejemplo, 30, no sé, por decir algo, que mide 30, que es esta dimensión pequeña, y con 30 vemos que no cumple por aplastamiento, en esta expresión, tenemos que aumentar la placa. Pero si aumentamos la placa a una longitud bastante mayor, con mucho vuelo por fuera del pilar, tenemos que ver que esta placa tiene que ser muy rígida para que esta placa no se deforme. ¿Vale? Porque si es muy finita, al final, aunque la pongamos muy larga, solo está trabajando en la parte central que tiene el apoyo del pilar. Tenemos que hacer una placa mucho más resistente. ¿Me explico? Si yo tengo la placa que es alta y el pilar muy pequeñito, pues al final la placa puede que me haga así. Y solo cargue aquí en el centro. Tiene que ser muy rígida para que no ocurra eso. ¿Vale? Pregunta sobre este ejercicio. Insisto, no tiene más complicación que determinar características mecánicas de la sección, que es en función del tipo de madera que nos dan en el enunciado, si no tenemos que elegir nosotros. Bien, con este tipo de material, sacamos su resistencia mecánica en flexión, cortante y aplastamiento por la chapa. Bien. Sabemos también, tenemos que determinar qué duración de carga tenemos para cada una de las combinaciones y qué coeficiente de modificación emplear. Y, bueno, o bien hacer todas las combinaciones posibles o hacer una tabla como esta y ver qué combinación es la peor y continuar con esa. ¿Vale? Y nos ahorramos cálculos. Pero una vez que sabéis las características del material, el tema del cansancio y las cargas a emplear, ya lo demás, estos cálculos son muy sencillos. Estas fórmulas para cortante, flexión y aplastamiento es muy sencilla la fórmula, ¿verdad? Era despejar H, no era más. ¿Bien? Con eso ya estaría. Dudas que tengáis, insisto. Lo es complicado. Practicar un poquito y ya está, ¿no? Más sencillo que estructura metálica en concreto, realmente. Con más variables, quizás más tablas, pero en cuanto a números simplemente es una expresión muy sencillita.